Muy buenas, en este vídeo os traigo el sencillo proceso que tiene cambiar unas pastillas de freno. Claro está, dentro de lo que cabe, puede ser fácil o no. Como podemos ir viendo, quitaremos la llanta y veremos la pinza de freno. Lo primero que tenemos que hacer es echar hacia atrás el pistón de la mano del útil, que sale muy barato en tiendas, pero esto se compra si te vas a dedicar a ello. O con un destornillador plano que sea bastante gordo para no doblarlo como tengo yo en el vídeo. Haremos un poco de palanca hacia atrás hasta que metamos el pistón hacia adentro del todo, para que no tengamos problemas a la hora de poner la pinza con las pastillas nuevas. Lo siguiente que haremos será quitar los dos tornillos de 13, en este caso que trae la pinza, para así poder descolgarla y poder quitar las pastillas de freno. Sobre las pastillas hay bastantes modelos, algunas que son cerámicas y otras que son metálicas. ¿Cuál es la diferencia? Te explico, las pastillas de freno cerámicas son conocidas por su frenado suave y silencioso, durabilidad y generan menos polvo de freno. Suelen ser más caras pero tienen una vida útil más larga. Al contrario que las pastillas de freno metálicas, que pueden proporcionar un frenado más agresivo y efectivo, pero desgastan más ligeras y generan más polvo de freno. Suelen ser más asequibles. La elección entre ambas depende de tus necesidades de conducción y preferencias personales y económicas. Una vez que ya lo tenemos todo desmontado y hemos sacado la pastilla, empezaremos con el proceso de montaje. Eso sí, yo no lo he hecho, pero siempre es bueno limpiar el disco de freno con un poco de limpiafreno, para así poder quitar todo el polvo de las anteriores pastillas. Y echarle un breve vistazo al disco por si puede estar desgastado o que esté dañado, ya que muchas veces la gente apura demasiado la pastilla hasta que toca el metal, y ya la solución pasa por cambiar unos discos de freno nuevos. Ya que una vez dañado, lo que puede pasar con la pastilla nueva es que se gaste mucho más ligera que las anteriores, aparte de la seguridad principalmente tuya en la conducción. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos con el montaje de las pastillas, donde es hacer todo lo contrario que hemos hecho para quitarlas. Ponemos las pastillas nuevas, colocamos la pinza de freno y apretamos los tornillos nuevos que vienen con el juego. Cuando tengamos todo apretado, colocamos la llanta y listo, pasaremos al lado opuesto donde haremos la misma operación. Para hacer un poco de memoria en este vídeo, este tipo de trabajo lo que necesitaremos es un maletín con su juego de llaves. En este caso hemos aflojado los tornillos de la pinza con una 13 de vaso y un destornillador plano o algo que se pueda echar hacia atrás el pistón de la pinza. También